Hay un tema en Argentina que es un auténtico rompecabezas económico. Hablamos de esa brecha, a veces enorme, entre las estadísticas oficiales sobre la pobreza y lo que la gente vive en su día a día. Vamos a intentar desentrañar juntos esta paradoja. Y aquí es donde empieza el verdadero choque. Por un lado tenemos los datos oficiales, los que publica el INDEC, que dicen, ojo, que la pobreza ha caído, y de forma bastante notable. Pero claro, luego está la realidad de la calle, lo que se oye por todas partes, esa sensación generalizada de que los ingresos no alcancen. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden ser ciertas las dos cosas al mismo tiempo? Y la cosa se complica todavía más si miramos otros datos. Porque, a ver, mientras la pobreza que se mide baja, el consumo no termina de arrancar. El paro sube y esa sensación de que el trabajo es cada vez más inestable, pues no para de crecer. Está claro que algo no cuadra. La historia tiene que ser mucho más compleja que un simple número. Bueno, para intentar entender qué está pasando aquí hay que, digamos, levantar el capó y mirar el motor, ver cómo funciona la herramienta que mide todo esto, o sea, de dónde sale esa cifra oficial de pobreza. La clave, como casi siempre, está tanto en lo que se mira como en lo que se deja de mirar. A ver, oficialmente en Argentina, la pobreza se mide básicamente por ingresos. El cálculo es bastante directo. Se cogen los ingresos de una familia en un mes y se comparan con lo que cuesta una cesta de productos y servicios esenciales. Si lo que entra en casa está por debajo de esa línea, pues se considera que ese hogar es pobre. Y ya está. Pero aquí está el gran pero de este método. Al centrarse solo en el dinero, en la plata que entra cada mes, se deja fuera un montón de cosas que son fundamentales para la calidad de vida. ¿Cómo es la casa donde se vive? ¿Hay acceso a un trabajo estable, a un buen trabajo? ¿Se tiene seguro médico? Pues nada de eso entra en la foto oficial de la pobreza. Y por si esto fuera poco, si a esta forma de medir le sumamos el contexto económico tan particular de Argentina, pues damos con el principal culpable de que todo se distorsione: la inflación. Con unos precios que no paran de moverse, medir la pobreza de forma precisa es un reto mayúsculo. Para que nos hagamos una idea del escenario, en Argentina ha habido meses con inflaciones por encima del 6 o incluso del 10%. Y no hablamos de cifras anuales, no, mensuales. Es esta volatilidad tan bestia la que lo pone todo patas arriba, sobre todo la medición de la pobreza. Hay una frase que se oye mucho allí y que lo clava, lo resume a la perfección. Es la metáfora perfecta. Los precios de las cosas suben disparados, como si fueran en ascensor, mientras que los sueldos intentan alcanzarlos, pero claro, van mucho más despacio, subiendo peldaño a peldaño por la escalera. Y es así como se crea este círculo vicioso. Cuando la inflación se dispara, los salarios no dan abasto, se quedan atrás, y de repente muchas familias caen por debajo de la línea de pobreza. Pero en cuanto la inflación se calma un poco, los sueldos recuperan algo de terreno y ¡zas!, la cifra de pobreza baja igual de rápido. Es un efecto casi mecánico, puramente estadístico. Claro, toda esta montaña rusa de cifras ha hecho que muchos expertos se pregunten, oye, ¿no habrá una forma mejor de medir esto? ¿Una manera que nos dé una imagen un poco más estable, más pegada a la realidad, sobre todo en un país con una economía tan movida? Y no estamos hablando de ideas en el aire. Hay instituciones serias, como el CETLAS de la Universidad de La Plata, que ya han propuesto cambios concretos a la metodología oficial. Lo que buscan es corregir estas idas y venidas de las cifras para tener una foto más fiel de la realidad estructural. A ver, si los ponemos cara a cara, se ve muy claro. El método oficial del índice se centra en el dinero del mes y por eso es tan sensible a los vaivenes de la inflación. En cambio, los métodos ajustados proponen mirar más cosas a la vez, una visión multidimensional: la vivienda, la salud, el tipo de empleo. Además, intentan solucionar un problema técnico que se conoce bien, que en las encuestas la gente tiende a declarar menos ingresos de los que tiene en realidad. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que el resultado final no es solo que el número en un momento dado sea diferente. Es que cambia la película entera. Las curvas que dibuja la evolución de la pobreza a lo largo del tiempo son distintas según el método que uses. O sea, nos cuentan historias diferentes sobre cómo ha evolucionado el país. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cómo podemos leer estas cifras sin volvernos locos? Pues la clave es esa: intentar mirar siempre un poco más allá del gran titular. Lo primero, y creo que es lo más importante, es entender que esto no va de que una cifra sea la buena y la otra la mala. No es una batalla por ver cuál es la verdadera. En realidad, las dos nos están diciendo algo importante, pero sobre cosas distintas. Una nos habla de un alivio puntual y la otra de una realidad mucho más de fondo. Esta cita, sacada de uno de los análisis, lo resume de maravilla. Dice: hay una mejora parcial, pero lo sustancial no ha cambiado. Y esa es la clave. Ha habido una mejora, sí, pero es solo una parte de la historia. Vamos a desglosar esa idea.
La mejora parcial es ese respiro que notan las familias cuando la inflación se relaja un poco y el dinero rinde un poquito más. Eso es real, se nota en el día a día. Pero los problemas de fondo, los estructurales, la falta de trabajo de calidad, los problemas para acceder a una vivienda digna o a la sanidad, esos siguen ahí. Eso es lo sustancial que no ha cambiado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Si ya sabemos que un solo número, como este índice de pobreza, puede llevarnos a engaño en un contexto tan movido, ¿qué necesitamos entonces para tener una imagen completa, una imagen de verdad de la realidad social? Quizá la respuesta no esté en encontrar el número perfecto, sino en aprender a leer y a juntar muchas piezas del puzzle a la vez. Gracias por la atención.